Relatos ocurridos en trabajos. ¿Cuántos hemos escuchado ya en este espacio? En empleos donde ni nos podríamos imaginar que se aparezcan cosas, que nos espanten, que haya por ahí una que otra historia de nuestros compañeros y ojo, que esto para nada es queja, muy por el contrario, nos encanta conocer eso que les ha pasado a ustedes e ir aprendiendo poco a poco del tema paranormal. Solo que ahora nos ambientamos en trabajos y relatos que hayan ocurrido en el turno nocturno. Son sus experiencias y de ellas entendemos que a veces pareciera que la noche propicia un poco más el que las cosas que nos reúnen aquí en cada cita sucedan. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Luz Rodríguez, desde Texas, Estados Unidos, nos cuenta el primer relato. Hace 2 meses empecé a trabajar en un asilo de personas de la tercera edad, aquí en San Antonio. Y como se imaginarán, las atenciones, mis compañeros y yo, estamos al pendiente las 24 horas día con día, los 7 días de la semana, para cualquier cosa que se necesite. Debido a esto, los turnos son rotativos y me ha tocado trabajar ya en todos los turnos. Sin embargo, lo que tengo que contarles en esta ocasión es algo que me ocurrió durante el turno de la noche. Este asilo es enorme, tiene muchas secciones diferentes, cada una es como si entraras a un edificio distinto. Es de un solo piso, pero es tan extenso que les aseguro que todavía no lo conozco por completo. Sin embargo, si no menciono exactamente cuál es debido a que aquí es uno en el cual reciben a muchos veteranos retirados ya. Entonces ya se imaginarán. Es delicado, por la institución más que nada, decir en dónde ocurrió esto. Y en este tiempo me he dado cuenta de que lo que hay en el ala norte no tiene nada que ver con los residentes. Es decir, ninguna actividad que los involucre a ellos se lleva a cabo aquí, sino que por el contrario, está todo lo que necesitamos solamente nosotros: casilleros, baños, comedor, cuartos de descanso, etc. Básicamente, solo nosotros, los trabajadores o voluntarios, transitamos por esta ala. Ahora, en este lugar, hay habitaciones que no se usan. Tienen las puertas abiertas, pero las tienen con unas cintas amarillas, varias. He preguntado, pero solo me dicen que en algún momento toda el ala norte sí se usó como parte del asilo. Sin embargo, nadie sabe qué ocurrió ahí. Es un lugar que lleva en funcionamiento desde los años 40 y por ello explicaría el por qué esas habitaciones solo tienen una cajonera, una base de cama, de resortes ya muy oxidados, sin colchón, todas tan antiguas, y el por qué los marcos de esas ventanas son de una madera ya muy carcomidas. Es como si esas habitaciones se conservaran por pura historia. Fuera de eso, en esa ala, lo demás es para nosotros. Y los residentes no solo no van para allá, les tienen prohibido ir. Tiene 2 puertas seguidas de acceso. No hay nada confidencial tampoco, es para poder tener un mejor control. Desde la primera noche que me tocó el turno nocturno, noté lo que les voy a contar, pero hice todo lo posible para comprobar de que había una explicación lógica a lo que ocurría. Y es que, miren, yo nunca pensé que se tratara de algo así, de algo paranormal. Más estaba preocupada por cumplir con mi trabajo. Y quién sabe si hasta me podrían llamar la atención de no haber estado atenta a eso, ya que en donde se encuentra la pared del lado izquierdo y que justamente es el área limítrofe del asilo en esa zona, es decir, que después de esa pared es la parte en donde no pueden ingresar los residentes, y ya ahí termina, y del otro lado está la pared en donde es nuestra área, donde justamente está la primera de las habitaciones que les comento, las que se encuentran acordonadas y son las antiguas, donde nunca entramos para nada. Bueno, pues esa primera noche que iba regresando de llevar unas cosas y ya iba para el ala norte, llego a la parte de las puertas de ingreso para nosotros,
y escucho que había alguien caminando como si estuviera llevando unas botas muy pesadas. Me detengo, me asomo en la última habitación que delimita con esa pared que les comento, y veo que la residente de esa habitación estaba dormida. Y estando ahí, sigo escuchando esos pasos, por lo que entonces debería ser cruzando las puertas de ingreso, y alguien estaría caminando con esas botas en la habitación acordonada. Cruzo las puertas, llego rápido, y estando parada enfrente de ese cuarto, no veo a nadie. Estaba como siempre, oscuro, ya que tampoco tenía luz. Las instalaciones de esas habitaciones, las acordonadas, tampoco las cambiaron ya, por preservarlas así. Sin embargo, yo seguía escuchando esos pasos, y esos no eran en ese cuarto tampoco. Sonaban como si ahora vinieran de la habitación donde vi a la mujer acostada. Por más que busqué, que regresé corriendo al cuarto de la mujer, tomen en cuenta que esto lo hice en todo momento sola. Ya eran las 3 de la mañana. Mis pocos compañeros andaban por varias zonas del asilo. No escuchaba a nadie cerca. Había mucho eco por todos lados si alguien caminaba cerca de ti. Entonces yo estaba segura de que no había nadie por donde yo estaba. Y regresé otra vez a los acordonados del ala norte, al ver que la mujer seguía dormida, y confirmé que esos pasos venían desde adentro de la pared, pero no pude ver a nadie. Y estando en la habitación antigua, escuché cómo esos pasos simplemente se detuvieron. La verdad, a pesar de lo confuso y raro que fue, no me encontré a nadie de mis compañeros en esos momentos. No me quedé asustada o algo parecido, fue como más una confusión. Y pues hice lo mío. Sí, me estaba pensando en eso, por supuesto, pero hasta luego de un rato que vi a una compañera, le pregunté sobre que si en esa parte habría algún otro espacio, un pasillo que yo no conocía. Pero ella me dijo que no, que al igual que yo tenía poco tiempo ahí, y que solamente en 2 ocasiones en todo ese tiempo que tenía trabajando en el asilo, le había tocado escuchar lo mismo, porque yo le conté lo que escuché, pero que no sabía tampoco qué podía hacer, que a ella sí le asustó, porque luego ella había salido para comprobar cuando escuchó eso, porque creyó que algún residente se había salido sin que nos diéramos cuenta, igual en la madrugada, pero que al llegar al exterior, a la parte en donde ella estaba segura que se escuchó, no había nada, era una pared, y seguía escuchando los pasos detrás de ella. Estuvimos platicando de eso, intentando llegar a alguna conclusión que tuviera sentido. Sin embargo, no podíamos, y fue así que ella me propuso ir a preguntarle a un compañero quien era supervisor del área de enfermería, quien también estaba ahí a esa hora. Y como ya no teníamos mucho por hacer, ella terminó de organizar algo de su inventario, de las prendas y eso. Nos fuimos a enfermería. Llegamos, le contamos a este compañero, quien ya tendría como unos 50 y tantos años. Trabajando ahí, esto nos lo había confirmado hace tiempo, ya tenía 20 años en ese asilo. Y cuando le terminamos de contar lo que escuchamos, nos preguntó: «Ah, ¿ya se dieron cuenta?». Y se rió. Él platicaba de esto con nosotras, mientras también andaba resurtiendo unas vitrinas con medicamentos. Pero no nos dijo esto burlándose, él siempre fue muy amable. Y cuando le dijimos que sí, que ya nos había tocado escucharlo por separado, nos dijo: «Yo no estoy muy seguro de en qué año fue, pero sí sé que quien me lo contó, la supervisora que estuvo antes que yo aquí, que fue por ella que yo me quedé con este puesto, me contó que hace mucho tiempo, imagínense, las habitaciones acordonadas las cerraron en el año 75, y antes de hacer las remodelaciones para las habitaciones que ahora sí son de los residentes, en esa pared encontraron a 3 personas emparedadas. No saben de dónde salieron, quién los dejó ahí. Aquí en todo el edificio nunca encontraron alguna tumba escondida. Nunca han enterrado a personas ni aquí adentro o en alguna parte del patio. Jamás harían eso. Piensen cómo se pondrían al ver esas cosas los adultos mayores aquí. Entonces, por eso les sorprendió tanto a quienes encontraron aquello.
que fue mi supervisora quien también vio a esas personas. Ella me cuenta que no pudieron dar con quiénes eran esas 3 personas en la pared. No llevaban ni una sola prenda, no traían alguna joya, nada. Solo estaban ya sus restos ahí. Y solo uno de esos esqueletos, porque ya solo quedaba eso, traía puestas unas botas grandes. Solo que me dijo que antes de encontrarlos, jamás escucharon nada como lo que a ustedes ya les pasó. Y sí, sí se escucha eso. No han sido las únicas que han escuchado esos pasos. Después de que se llevaron los restos de esas personas, y no sé en dónde les habrán dado santa sepultura, ahí fue cuando se empezaron a escuchar esas botas. Les hemos puesto velas, les hemos rezado, pero pues ahí están. Ya pasaron muchos años y siguen escuchándose. No sabemos hasta cuándo se van a escuchar. Solo ignoren esos sonidos. Nadie camina por aquí con ese tipo de calzado. Entonces, cuando lo escuchen, pásenlo de largo. Déjenlos. Ya es algo que también vive aquí junto a los residentes y a nosotros. Actualmente sigo trabajando aquí y ya me ha tocado por 4ª ocasión escuchar eso. No nos dijeron nada más acerca del tema. Les preguntamos a quienes tienen más tiempo que nosotras aquí, pero cuentan lo mismo. Y eso está bien, porque nos dimos cuenta que es cierto lo que se sabe de aquella pared. Coinciden, aunque no sea tanta información al respecto. Si en algún momento llego a saber algo más sobre esto, me vuelvo a poner en contacto con ustedes. Y por ahora les confirmo que aquí, en las noches, pasan cosas muy extrañas. ¿En alguno de sus trabajos durante el turno nocturno se cuentan cosas como estas? ¿Les ha pasado a ustedes algo similar? ¿Y cree que la hora en los trabajos propicia apariciones de cualquier sentido como estas? Coméntenos lo que piense. Y ahora nos vamos con Aldair Cepeda, quien desde el Estado de México nos cuenta esto. Por apenas un par de meses trabajé en un Oxxo de aquí, de Ecatepec. Ya hace varios años, y entre tantas cosas que hacemos al apenas llegar, una de las más importantes es siempre contar las cajetillas de cigarros del turno anterior. Si llega a faltar una al terminar el tuyo, te las cobran a ti. Y menciono justamente esto porque me acuerdo que una noche llegué a relevar a una compañera. Ya tenía el tiempo necesario para trabajar en ese turno. Aparte, en ese Oxxo siempre nos faltó gente. En las noches solamente por 2 horas atendía en caja y luego ya solamente por ventanilla. Y cuando cierro la puerta, yo ya estaba completamente solo en la tienda. Me pongo a hacer mis pendientes. Empecé haciendo limpieza. Puse una pequeña bocina para escuchar música en volumen muy bajo, para escuchar si es que llamaban en ventanilla. Y de pronto, cuando regreso a la caja, que habré estado haciendo más cosas y no le puse atención como por una media hora, veo que me falta toda una hilera de cajetillas. Me pongo a buscar por todos lados. Estaba vacía por completo, solamente esa fila. Corro a revisar la entrada. Seguía cerrada con llave, las únicas copias las traía yo. Siempre ponía 2 botes de basura desde adentro para que no pudieran empujarlas y todo seguía como si nada. Obviamente me alarmé porque no dejaba de pensar en todo lo que me iban a cobrar. Pero por más que busqué por arriba, por abajo, en el piso, en la otra parte de la caja que ustedes como clientes no pueden ver, tampoco. Eran de una marca en especial y todas esas faltaban ahí. Esto me estresó tanto que me pongo a dar vueltas por la tienda, ya más como para tratar de despejarme, intentando recordar si mi compañera los había tomado por alguna razón. Pero no debía ocurrir eso. Todos sabíamos del tema de las cajetillas y siempre hacíamos conteo antes de que se fuera el del turno anterior. A ella no le faltó nada cuando yo los conté. Y así fue como llegué a la bodega, en ese andar caminando de un lado para otro, y sobre un escritorio que teníamos atrás, cerca de la entrada al cuarto frío, estaban todas esas cajetillas apiladas en 6 hileras. Estaban perfectamente acomodadas.
Creí que alguien había entrado y por alguna razón que no entendía, había hecho eso. Y ahí estoy, pregunte y pregunte en voz alta que si había alguien más, pero nadie me respondió. Las tomé, las acomodé contándolas y no faltaba ni una. Esa noche la terminé muy confundido por eso. En la mañana llegó mi relevo. Un compañero quien también hizo lo mismo. Las contó, pero no faltó ni una. A mí jamás me dijeron nada tampoco, porque el mover tantas cosas así, sin razón de ser, sería motivo de que me preguntaran que a dónde llevaba eso o qué hacía, ya que no debían estar vacías las estanterías solo porque sí. Entonces jamás entendí por qué nunca me llamaron la atención, si me vieron por las cámaras acomodándolas. Solo que no, jamás me dijeron nada, no me comentaron algo al respecto. Y yo, por no meterme en problemas, no les conté a mis compañeros. Y fue todo. Alguien movió esas cajetillas mientras yo estuve ahí solo. ¿Pero quién? Me quedé para siempre con la duda. ¿Cuántas cosas nos han contado ya de los Oxxos y tiendas similares? Tenemos varias recopilaciones ya de este tema. Estas, junto a las de los trabajos, se las dejaré en una lista en el primer comentario. ¿Qué le parece? ¿Seguimos? Edgar Gutiérrez nos cuenta lo siguiente desde la Ciudad de México. Estuve trabajando por 8 meses en un centro de atención al cliente, cerca de la Avenida Reforma. Siempre elegí el turno de la noche. Era más tranquilo en cuanto al transporte, a las llamadas que llegaban y no éramos tantos en mi campaña. Este edificio tenía varias campañas al mismo tiempo, separadas por cubículos como los típicos centros así. Sin embargo, yo creo que habrá sido porque trabajaba en el 5.º piso, que era donde menos gente éramos a esas horas. Ahí, la verdad, los turnos eran demasiado callados. Si no estábamos en llamada, había muy poco ruido en ese piso. Y como yo era, al menos en ese tiempo, de los pocos que terminaríamos la capacitación, no nos conocíamos entre todos y no nos hacíamos tanta plática. Éramos apenas 10 personas en esa campaña. La otra estaba un poco más lejos de nosotros, pero también eran de capacitación. Yo creo que ya eran las 12 de la noche, cuando tuve una pequeña pausa. Me levanté al garrafón para tomar agua, y de pronto veo que terminando el pasillo, donde estaban unos cubículos apagados, desde allá estaba una señora un poco alta, con cabello oscuro, largo, haciéndome señas así con la mano para que fuera hacia allá. A mí se me hizo extraño porque no se me hacía conocida, y andaba haciendo esto parada en un cubículo donde estaba todo apagado. Volteo a mis lados y luego me señalo a mí, como preguntándole con esto que si se refería a mí, y ella asiente. Me hace las mismas señas con más insistencia, y yo empiezo a caminar para allá. Me quedaría aquella señora como a unos 7 metros, y voy caminando cuando... ¡Ey! No, vente para acá. Me intercepta mi supervisor, quien iba llegando al cubículo con nosotros. Me toma no tan fuerte del hombro, me da la vuelta y me dice: si vuelves a ver a esa señora allá, no vayas, ¿me escuchaste? Quien sea esa mujer ya se murió hace mucho. Yo pensé que ya no se aparecía aquí. No dudé ni un segundo de lo que me dijo, porque me lo comentó serio y un poco molesto. Y al finalizar esto me dijo que si quería voltear para comprobarlo, lo hiciera. Yo giro, la busco con la vista y aquella mujer ya no estaba por ningún lado. Y en ese momento, por todo el cuerpo me empezó a recorrer un escalofrío horrendo. Mi supervisor fue a mi computadora, me puso en pausa y me llevó a otro cubículo del mismo piso, donde teníamos un lugar para descansar, platicar sin hacer tanto ruido. Y me dijo que me daría un momento para calmarme, porque sí, ya me estaba asustando un poco de más. Volteaba para todas partes buscándola y me comentó: no me preguntes ni quién es, porque no sabemos. Ya habrá tenido como 1 año desde que al menos yo la vi por última vez. He estado aquí hasta tarde, solo, y ya no la había visto.
pero ahorita que te vi caminando para allá, la vi de nuevo. Esa señora tiene muchos años que anda aquí asustándonos en el edificio, mas no tenemos idea de cuánto tenga en realidad. Pero a nosotros solo nos dijeron ya desde hace tiempo que había fallecido hace mucho y por eso se aparece allá. Pero gracias al cielo que el verla nunca ha pasado a más, por eso no nos queremos arriesgar de ir con ella y ver qué hace. Aunque ya la hemos visto desapareciéndose en ese mismo cubículo, entonces si la vuelves a ver, ni se te ocurra ir aunque te hable. Me tomé un día aparte de mi descanso. No debí ni lo pedí, pero yo ya no quería estar en ese piso, ya que allá al fondo siempre tenían oscuro, que fue donde vi a esa mujer parada. Y precisamente me tomé esos días porque eran los que restaban para pasar ya a piso, al cuarto donde confirmé que ya no se aparecía nada. Pero esa fue mi primera vez viendo a un fantasma directamente. Y créanme, se ven tan reales como cualquier persona. Imagínense, incluso en los pisos altos tenemos experiencias relacionadas con lo paranormal. De cualquier ambiente, entorno, podemos llegar a contar algo si hubo sentidos a los que les tocara percibirlo. ¿Qué nos contaría usted? Alfredo Alcántara, desde Campeche, México, nos cuenta lo siguiente. Aún a día de hoy trabajo como velador en un panteón a las afueras de Campeche. Y si se lo preguntan, claro, he visto un montón de cosas y lo que dicen es cierto. Te acostumbras de cierta forma a este tipo de cosas. Tampoco es que las ande buscando o que disfrute presenciar cosas de estas de las que ya no pertenecen a este mundo. Simplemente es parte del trabajo y hay que cumplir. Empecé diciéndoles esto porque como ya tengo mis años aquí y este es un panteón nada modesto sinceramente, esto, lo que les dije, es lo que yo trato de transmitirles a quienes entran a trabajar aquí. A que normalicen que ciertos fenómenos no van a tener explicación nunca, como escuchar que te llaman, oír ruidos por donde sea, o ver lo que parecen ser personas que claramente no lo son, y que si tienes seguro que estás viendo algo que ya no es de este plano, ahí déjalo, no puedes hacer nada, y de pronto hasta te llevas un buen sustote. Esto, como se los comenté, se los digo a quienes recién entran a trabajar aquí, para que estén tranquilos de que no pasa nada en realidad. No es mi primer empleo en un panteón, ya he trabajado en muchos, y quienes también se dediquen a esto sé que me darán la razón de que los panteones son lugares demasiado tranquilos, pero cuando algo pasa aquí adentro, todavía más de noche, es muy raro y probablemente no sea alguien vivo, si ya te aseguraste de todo lo que tienes que saber. Ahora sí, discúlpenme. Déjenme les cuento mi experiencia, que todo empezó una noche en la que ya tenía unas semanas capacitando a un muchacho. Vamos a llamarle Tomás. Esa sería su última noche conmigo, con mi compañía. Y es que no me gusta dejarlos así, solos, a su suerte desde un inicio, porque muchos me han dejado el trabajo tirado en medio de la noche, ya sea por miedo, porque no les gustó, se aburrieron y nada más se van así. Desde el inicio, Tomás me contó su situación. Sabía que necesitaba el empleo, y yo supe que no se iría de repente, no iba a dejar solo el panteón. Y pues estuvimos ahí, platicando ya de nosotros. Si yo conseguía a alguien del turno nocturno, yo volvía al de la mañana. Y ahí entre la plática en la caseta, cerca de la entrada donde teníamos todo, escuchamos que a lo lejos, en las últimas filas del panteón, hubo un escándalo. No sabría decirles qué tipo de ruido fue, ya que sonó como si hubieran tirado un montón de cosas, se hubieran caído solas, pero allá había puras tumbas. Tomás y yo corrimos hasta el fondo, porque sabíamos bien que por allá, en esa zona, había un lote baldío, y este panteón, por más cuidado que lo tuvieran, la gente encontraría una forma de entrar, para lo que fuera. Y yo sabía que por allá era por donde se metían de vez en cuando, por lo que corrimos. Él se fue por el pasillo derecho y yo por el izquierdo,
a ver si encontrábamos a quien estuviera haciendo eso. Y cuando estuvimos a punto de llegar al final, vi a dos siluetas de dos personas vestidas como con unas túnicas blancas. No sé si era tal cual eso, pero resaltaban mucho entre lo oscuro y parecía que traían puesto eso. Es lo más cercano que les puedo decir. Pero estas personas, de un solo salto, pasaron la barda y todo se quedó en silencio. Esa pared medía 2 metros de alto. Vi que Tomás llegó a la pared. Él estaba corriendo y solo le dije que ya los dejara, ni modo. No sé qué fue lo que vi, pero estaba seguro de que él también los vio. Iba más adelante que yo, y era extraño porque cerca de ese panteón no hay nada. Colonias, no. Estarían a lo mejor a unos 4 kilómetros, y caminar solo para eso en medio del monte era inusual, pero ocurría. Solo que nunca como esa noche. Tomás regresó conmigo, ya estábamos cerca de la barda, cuando nada más al voltear, vimos que en una de las tumbas de por ahí, habían 4 velas encendidas en cada una de las esquinas de una lápida. Nos acercamos. Al menos ahí tenemos prohibido dejar veladoras así encendidas, porque ya han ocurrido incendios por varios descuidos. Es decir, que esas velas no estaban ahí desde la tarde. Y al acercarnos, encontramos una bolsa negra, mediana. Esta desprendía un olor horrible, de esos que se sienten hasta pesados. Algo se estaba pudriendo ahí. Tomás no le pensó nada, se acercó, pero él, en ese momento que estuvo a menos de 1 metro de esa bolsa negra, la cual estaba encima de la lápida, gritó. Yo me acerqué para que se pudiera sostener de mí, porque levantó la pierna, arqueándola, agarrándosela con ambas manos, diciendo que le ardía. Yo le busqué por todos lados, por si se había empezado a quemar por las veladoras, pero no, y le dije que no tocara nada, que debíamos alejarnos de ahí porque eso era brujería. Le revisé por todas partes. Él se estaba aguantando las ganas de gritar, poniéndose la mano en la boca, pero no dejaba de decir que le ardía, que sentía como si le estuvieran quemando, que por más que lo revisé no tenía nada. Pero cuando vi esa tumba, me di cuenta de que alrededor de la lápida había un círculo de ceniza, y cerca de donde estaba Tomás estaba la marca de su pie. Él la había pisado y deshecho. Me lo tuve que llevar rápido a la caseta, porque él no se dejaba de quejar, decía que le quemaba, me pedía que le revisara bien por si tenía fuego por ahí, pero yo le repetía que no tenía nada, era de noche, fácilmente vería el fuego. Llegamos a la caseta, le llamé a los paramédicos, a amigos míos, por este empleo, y en lo que llegaron, que gracias a Dios y por la hora, fue en menos de 15 minutos. Tomás en todo momento se estuvo quejando del dolor, diciendo que no podía, que no disminuía, por más que yo le mojé la pierna y parecía no tener nada, ya que le arremangamos el pantalón y tampoco. A Tomás esa noche se lo llevaron rápido. Los paramédicos también vieron su pierna apenas llegaron, y seguro yo tenía la misma cara que ellos, porque no tenía nada a la vista. Y ellos estaban impresionados de su reacción. Él claramente estaba sufriendo, y pues se lo llevaron. Yo me quedé trabajando. Entonces pasa un día, no me enteré ya de nada. El muchacho no me llamó, no tenía obligación tampoco, solo le pedí que me dijera cómo seguía. Había sido algo que yo nunca había visto, y pues esa cosa la retiré hasta la mañana siguiente. Aunque algo todavía más extraño fue que la bolsa que vimos la noche anterior no estaba por ningún lado. Las velas se habían apagado solas, no se consumieron por completo, y el círculo de ceniza seguía ahí, solo que rocié todo con agua bendita, por supuesto. Busqué por todas partes a ver si había algo más, pero no, y más de rato antes de irme, llegó mi compañero. Le llamé a este conocido mío, el paramédico. Le pregunté por Tomás y él solo me dijo que su familia se lo podría llevar esa noche, aunque no lograron ver nada que le ocurría.
Le bajaron el dolor por un rato con analgésicos, pero él decía que incluso con eso, sentía a lo lejos que toda la pierna la traía envuelta en fuego. Pero que no, ellos tampoco le vieron nada, ni una herida pequeña, absolutamente nada. Y él, bajando un poco la voz porque sonaba a que seguía hablando en el hospital, me dijo que tendrían que llevárselo a hacerse algo con alguna persona que supiera del tema, a quitarse lo que hubiera pisado. Yo no le sugerí nunca ese tema, a él solo le conté lo que nos pasó. Me dijo que lo que había pisado esa noche, Tomás, había sido una protección importante para el trabajo de brujería que hubieran hecho ahí, y pues nada más eso tenían, ya que nunca le encontraron nada. Aún hoy, habiendo pasado más de 8 años, no he sabido nada de Tomás. Espero que esté con bien. Yo sé que sí, pero nunca regresó, nunca llamó. Mi conocido tampoco supo nada. Y esto también es algo de lo que les recomiendo a quienes capacito aquí. También va para ustedes, a tu audiencia, Alan, que junto con todo lo que les mencioné al inicio, si llegan a ver algún trabajo así, no lo toquen. Tengan cuidado con lo que pisen y déjenlo ahí. No se arriesguen con estas cosas tan malintencionadas. ¿Qué recuerdos tiene parecidos? ¿Qué turno prefiere si le dejan elegir? Coméntenos y ahora sí, regresamos a la programación normal. Ya ven que este viernes pasado no tuvimos relato extra. Bueno, pues es que estuve grabando contenido para nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata. Y digo nuestro porque aquella también es su casa. Será un gusto verlos por allá también. Y por aquí también les voy a notificar cuando tengamos disponible el contenido por allá. Muchísimas gracias de antemano. Y ahora es su turno. Cuéntenos, ¿le ha pasado algo paranormal? De ser así, será como siempre un placer conocer y contar su historia en este espacio. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.